Aunque tengo muchos años, yo quiero seguir luchando, aunque irremediablemente me están pesando los años, porque antes andaba deprisa y ahora camino despacio, porque he cantado muchas veces y muchas veces he llorado y muchas veces me he caído y siempre me he levantado, aunque a veces me ha quedado el corazón destrozado. Y si queréis escucharme os puedo seguir contando, porque yo no tuve infancia, tuve muñecas de trapo y porque no fui a la escuela, que gran vacío me ha dejado, que una infancia sin escuela es como un día nublado. Y si queréis escucharme os puedo seguir contando. He sido novia y esposa, he sido madre y abuela. ¿Quieren ustedes decirme si esto no es una carrera? La carrera del amor, unida con la experiencia, que según dicen los sabios, es la madre de la ciencia. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. En el 1922, día 4 de octubre, nací yo. Entonces en Adamuz tuvo mi padre 19 años de Guardia Civil. Allí me llevé el primer desengaño, que tendría 7 o 8 años, porque, bueno, era la hija de un guardia civil. Entonces un guardia civil era, bueno, pues mis amigas era la niña del médico, la del practicante, pero me fui con una tía mía a Lora del Río y estuve 3 años. Y cuando volví no tenía amigas, porque mi padre ya no era guardia civil. Mi madre era de la Herrería y mi padre de la Ventilla. Mi padre se puso de guarda forestal y estuvo hasta el 36, le dieron una tierra para que la labrara y estábamos en el campo, en fin, ya haciendo el trabajo de una familia normal, ¿no? Y entonces fue cuando estalló la guerra. Me llamarán, nos llamarán a todos, tú y yo nos tornaremos en tornos de cristal ante la muerte, y te expondrán, nos expondremos todos a ser trizados, zas por una bala. Yo como antropólogo, junto con otro compañero, pues nos dedicábamos a recoger la historia oral, a recoger testimonios de supervivientes, de familiares que pudieran estar vinculados a este proyecto del Canal de los Presos, a esta obra hidráulica que se hizo en el franquismo, y en el círculo más íntimo en el que yo funcionaba, contando este proyecto, que para nosotros era muy desconocido, como para la mayoría de la gente. Pues una de ellas dice, pues mi tía sabe de esto, mi tía está vinculada, y su tía era Francisca Adame. Cuando yo la conocí era una persona ya octogenaria, que había sido hermana y hija de presos políticos que trabajaron en el Canal de los Presos, en el canal de Bajo Guadalquivir. Y era una mujer sencilla del pueblo, como la inmensa mayoría de los familiares, incluso de los propios presos que trabajaron en esta obra, y que en un principio nosotros no sabíamos muy bien qué testimonio nos íbamos a encontrar con ella, y descubrimos un testimonio que llegaba directamente al corazón y que fue fundamental para lo que fue el proceso de reivindicación y de divulgación del Canal de los Presos. Mi padre se despidió de nosotros en Ciudad Real, se fueron a Alicante. En Alicante decía que iba a venir un barco para que se fuera a Rusia, el barco no vino,
los detuvieron a todos, los llevaron a la Plaza de los Toros. Mi hermano también se fue para Alicante porque habían dicho que venía el barco. Mi otro hermano también se fue para Alicante porque habían dicho que todo el que significara algo o hubiera tenido algún cargo de importancia que se fuera para el puerto de Alicante. Como no vino el barco, pues los detuvieron a todos. Al recordar esta historia, se me parte el corazón. Estación Los Merinales, campos de concentración, colonias penitenciarias, esa era la dirección. Allí tenía yo a mi hermano, también estaba mi padre. Allí había muchos hombres unidos por los alambres. A fuerza de pico y pala hicieron ese canal, calladitos y en silencio. Detrás estaba el guardián. Recuerdo el día que llegué a su casa, ella estaba esperando impaciente. Cuando fui a entrevistarla estaba esperando con impaciencia, nerviosa, de pie en la puerta, y lo primero que me dijo, dice: he estado esperando toda mi vida que viniera alguien para que me escuchara. Y era todo un torbellino de testimonio, contando cosas, y uno se da cuenta de que muchas veces nosotros preguntamos sobre los presos del canal, pero la vida de las mujeres que están detrás de esos presos es tan intensa, tan dura y tan interesante como la de los propios presos. Nosotros nos trasladamos allá al canal de los presos y por mediación de personas, de buena gente que la hay en muchos sitios, nos dieron un trozo de tierra, nos dieron un trozo de tierra que ellos tenían, que hiciéramos una choza. Y allí hicimos una choza y allí empezamos a convivir todos los que nos fuimos de aquí, de la colonia. Y yo pues era la que iba y venía al campamento, que era la más chica, me dejaban los guardias entrar, sabían que iba a ver a mi padre, que era cocinero. Y mi padre decía que es que me necesitaba allí en la cocina para ayudarle. Eso era lo que le decía a los porristas, que le decían a los guardianes de los presos, a los guardianes. A nosotros nos llamaba mucho la atención cuando iniciamos esta investigación sobre el canal de los presos, que oficialmente se llama Canal del Bajo Guadalquivir. Cuando íbamos a los pueblos preguntábamos, y la gente, oye, el canal, y decía, Canal de los Presos. O sea, popularmente en los pueblos por donde discurre este canal, todo el mundo le llama el Canal de los Presos. De las madres de la cárcel apenas está escrito nada, y fueron las promotoras del proyecto Libertad, porque parieron sus hijos y los dieron de mamá y se marcharon a la frente buscando la libertad. Después vino los peor porque se perdió la guerra, vieron a sus hijos presos sin libertad y con condena. Unos cumplieron condena en los campos de trabajo, otros desaparecieron y aún lo están esperando. Pero nadie las paraba, nadie las podía parar. El trabajo de la cárcel se tenía que llenar. Y cuando iban a visitarlos, aquellas madres decían, mira, te traigo galletas y 2 latas de sardinas y algunas cositas más que me las han dado las vecinas. Con lágrimas en los ojos y estirando bien los brazos, queriendo arrancar las rejas para poder abrazarlos. ¿Qué merecen esas madres? Merecen un monumento, pero un monumento grande. De mi parte, mi cariño, entre ellas está mi madre. En 1940 se decide hacer esta obra del Canal de Bajo Guadalquivir, que es llevar agua desde el límite de la provincia de Córdoba con Sevilla hasta la zona de Lebrija, Trebujena, que es la zona de marisma y de secano, para ponerla en irrigación y ganar terreno para el cultivo, que este canal posibilita el cultivo de 80.000 hectáreas de tierras muy fértiles hoy día. Este canal se hace posible en el franquismo por
porque se decide hacer con mano de obra esclava, con presos políticos del franquismo. Las cárceles del franquismo estaban hacinadas de presos. Franco nunca tuvo la voluntad de dar un indulto general porque era insostenible mantener una población reclusa tan enorme, y además las cárceles se habían convertido prácticamente en corredores de la muerte porque había muchas enfermedades y el hambre, etcétera, y moría muchísima gente en las cárceles. Entonces, para dar una salida a ese problema del hacinamiento, crean un sistema de presos esclavos para hacer obras públicas y también privadas. Pues era un edificio con unas paredes y dentro de esas paredes unas casitas que eran donde los barracones, unas naves muy grandes, llenos de camas. Yo entré muchas veces. Era muy grande, aquello era medio pueblo, como una plaza en medio, también con paredes, y más para allá de las paredes alambres altos. Las alambradas que tenían los presos antes, 2 metros o 3, más para adelante de los barracones. Había un trozo de como unos 2 metros y ya empezaban unas alambradas muy altas, unos alambres muy fuertes. Y los domingos allí en aquella plazoleta del centro era donde le decían la misa, una misa de campaña que decían todos los domingos. Entonces se decide hacer este canal también como compensación a los grandes terratenientes que apoyaron el golpe de Estado de julio de 1936. Entonces es una obra en la que se utiliza mano de obra reclusa no como peones, para el pico y pala, sino que toda la gente que trabaja en esta obra, tanto de los ingenieros, como médicos, como enfermeros, como carpinteros, como albañiles, como ferralla, todo lo que demanda una obra una obra hidráulica tan enorme como este canal de presos, el canal de los presos, eran penados, y eran gente que estaba en las cárceles, que fueron sacados y cada uno colocado para trabajar cada uno en su sitio. A mis seres más queridos yo quiero recordar a los que tanto lucharon por vivir en libertad, los que vivieron la cárcel y la clandestinidad, los que la noche hacían día para poder trabajar, los que nunca se cansaban y siempre estaban dispuestos a luchar por la igualdad de los hombres y los pueblos. Hay que hacerle un monumento y ponerle una bandera con un letrero que diga que ahora es libre nuestra tierra, que su semilla brotó, que no cayó en tierra farsa y que gracias a su lucha vivimos en democracia. Y yo quisiera pedir un recuerdo muy sincero y un minuto de silencio por todos los que murieron. La empresa que se encarga de la construcción de esta obra es el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, que es una empresa estatal dependiente también de Defensa. Se crean una serie de campos de concentración que a lo largo del canal pues existen 3 grandes campos, como es el de los Arenales, el de la Corchuela y este de los Merinales, que es el más grande. Estamos hablando de campos de concentración que se empiezan a construir en 1940 y están en pleno funcionamiento hasta 1962, hasta el 57, con presos políticos, con mano de obra reclusa. Y se calcula que por los campos de concentración del canal de Bajo del Alquivir pasaron unos 10.000 presos republicanos, y en este en concreto de los Merinales, que fue el más grande, fue donde estuvieron recluidos tanto el padre como el hermano de Francisca Adame.
Dijo una tía mía que estaba en Córdoba que ella no podía atender a mi padre en la cárcel, ya estaba mi padre en Córdoba, pero sin juicio, no lo habían juzgado a juicio. Y entonces pues me fui yo. Dijo mi tía que me tenía que poner a servir para ganar algo para llevárselo a mis padres. Me puse a servir, una peseta, todos los días ganaba, y yo lloraba mucho, porque yo no había estado... Cuando me ponía el uniforme me moría llorando. Y un día, porque me dejaba que fuera a la cárcel a llevarle a mi padre la comida, pues no me quité el uniforme. Y llegué y dice mi padre, no me vengan más con ese traje, porque mis hermanas no habían tenido ninguna que servir. Pasé mucho, porque cuando me iba a poner el vestido, o le tenía que decir, señora y señora, eso. Y a la vieja le decía yo, abuela. Y me decía la señora, cuando haya visita no le digas abuela, le tienes que decir. Y yo me fui de aquí con un hambre, y la vieja se ponía a hacerme tostadas, y yo a comer, y yo a comer, y yo a comer, y yo a comer. Y tenía una despensita, y yo no quería nada más que fregar la despensa, porque allí había chorizo y había de todo. Total, que me puse la más de gorda, ¿estamos? Y después cuando se me quitó aquel hambre que yo llevaba retrasada, pues ya no comí, y decía la vieja, ay, compaca, que antes comía muchas tostadas y ahora no come. Yo me se había quitado. Si me decía, Paquita, trate el ceregumí, yo por el camino le chupaba el ceregumí. Trate la leche condensada, yo chupaba la leche condensada. Un hambre que aquello no tenía, no te se quitaba nunca, pues siempre estaba dispuesta para comer. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. La escuela de los adultos es medicina que cura. Nos cura la enfermedad que nos dejó la incultura. Nos cura la enfermedad, pero quedan las secuelas que dejan los sentimientos de no haber ido a la escuela. Pero queda la esperanza, porque la esperanza es vida. Ya podemos enseñarle a los nietos la cartilla. Es una oportunidad el poder ir a la escuela y tenemos la ocasión de conocer nuestra tierra. En la escuela hay alegría, aunque parezca un asilo, porque nos la da el maestro, que puede ser nuestro hijo. Y como estamos contentas, decimos con alegría, viva la escuela de adultos y viva la autonomía. Esto no es una poesía, es sentimiento y es queja, pero solo lo comprende quien no pudo ir a la escuela. Era una escuela que habían estado los niños antes y habían mestillas y sillas de esas chiquitillas en una bolsa. Aquello era, al principio fuimos mucha gente, ¿no? Después se fueron, pero yo había días que he ido sola. Y he ido, y si no he escrito, he estado con la maestra. Y bueno, para mí la escuela de adultos me abrió mucho camino. Después he ido a muchos sitios por la escuela de adultos, me han dado muchos premios. Ahí tengo un premio que me dieron en la escuela de adultos. Me llamaba muchísimo la atención que eso a los 60 años, ya pensando que estaba en el ocaso de su vida, se meta en la escuela de adultos, aprenda a leer, sea una animadora de todo eso, de la cultura. Su discurso está preñado de los más nobles conceptos de paz, de libertad. Le canta a la Andalucía, a la que soñaba Carlos Cano, a la Andalucía de los pobres, de la morralla, como decía Carlos Cano, ¿no? Y esa mujer representa muchísimas más cosas, más allá de lo del canal, representa muchísimo. Estaba deseando que tuviera los 6 años para la escuela y yo sabía la cartilla y la cartilla se la llevaban, aprendía, pero llegar más de la cartilla yo ya no sabía más. Yo lo que tenía era mucha amistad con los maestros
porque los maestros tenían que venir de Córdoba, y si llovía yo decía, venía a mi casa, yo no he discutido nunca con ningún maestro, yo no he ido a decirle a los maestros más, ni a mí me han dado quejas de mis hijos en las escuelas, ni... Estoy loca de contenta porque y a todos me gusta, vienen todos a verme y me gusta que me hablen de cómo viven, de cómo han llegado. Mis hijos tienen toda una cultura general, a carrera, no llegó nada más que esta enfermera y otra que está en Madrid, que es asistente social, ¿no? Pero cuando esta era muy lista, empezó el bachiller, pero aquí no había nada más que una escuela para niños y niñas. Yo no tenía medios económicos para mandarla a la universidad. Y en este sentido, para mí, Francisca pues tuvo una segunda juventud. Ella se sintió muy satisfecha por la medalla de Andalucía, por supuesto, sí, pero también, sobre todo, por la posibilidad que se le abría al poder testimoniar. Ella tenía ganas de hablar y de que su discurso tuviera audiencia, de que hubiera gente que la pudiera escuchar, porque tenía cosas que decir. Los pueblos de Andalucía han despertado de sus miedos y ahora reclaman justicia de aquellos padres y abuelos que sin motivos ni razón un día desaparecieron y no tenían más delito que ir a ser pobres y obreros. Por eso quieren saber dónde es tu padre y abuelo, que por ley todos tenemos un sitio en el cementerio para descansar en paz y que se acaben los miedos, que le puedan llevar flores a tu padre y a tu abuelo. De mi parte, mi recuerdo es mi mejor Padre Nuestro. Por olvidarte no puedo, siempre estoy pensando en ti. Porque olvidarte no puedo, es tan grande mi sufrir que yo no te veo. Yo he tenido la fortuna de acompañar a Francisca Adame por toda Andalucía, incluso por Madrid, haciendo charlas, debates sobre el tema del canal de los presos, sobre lo que fueron el franquismo, la posguerra, y con Francisca Adame he visto cómo la gente se derretía, ¿no? Eran testimonios que llegaban directamente al corazón, porque no utilizaba... son testimonios que no tienen una carga, digamos, política en el sentido político partidista, sino que están cargados profundamente de humanidad. Y además lo acompañaba de una poesía que sale de sus entrañas, son poesías que salen de lo más íntimo y que conectan muy bien con la gente. Cuando me bajo, me abraza y me dice, mire usted mi padre también, y mire usted mi hermano. Y jóvenes en Granada, en la universidad, me dijo, ¿usted quiere que un beso? Digo, 40, que tú quieras, que tú me das lo que quieras. Y otros me han dicho, yo quiero ser tu nieto. Pues bueno, también, uno más. Sí. Y todo, porque fui a un pueblo y había un letrero con todos los que había. Y cuando esto me daba, ay, porque mi madre, y porque mi abuela me decía, y porque mi abuelo, todo. Y locos de contentos por recordar unos hechos que ocurrieron y que hoy en día están descubriendo. Y las personas mayores, cuando escuchaban a Francisca Adame, se emocionaban profundamente, como una vez una persona mayor nos decía, un anciano, nos decía, ¿de dónde ha salido esta señora que expresa también lo que todos llevamos en el corazón? Y sobre todo también los jóvenes alucinaban en el sentido de que alguien le estaba contando por primera vez una historia de la que nunca ni tenía la más remota idea de que hubiera podido pasar en su propio país y con sus propios familiares. Porque esto fue también como decían algunas personas, el testimonio de Francisca sirvió para que salieran del armario otros, gente que en su misma situación mantuvieron callada, pues historias de vejaciones, de resistencia, historias de humillaciones. Y cuando escuchaban a Francisca, que siempre contaba eso sin odio, sin rencor, todo lo contaba intentando rescatar la memoria de los suyos y para dignificar la memoria de los suyos, los que siempre ha sentido muy cerca, pues mucha gente eso sirvió como un estímulo para contar su testimonio, para hablar de lo que pasó aquí en Andalucía, donde hubo una represión terrible y todo eso quedó sujeto al más terrible, al más absoluto de los silencios, ¿no? Y de los olvidos.
el Canal de los Presos delimita la finca de la Pablo de Olavide, y además en la construcción de la Universidad Pablo de Olavide, que antes fue una universidad laboral que se hizo en los años 50, en el pleno régimen franquista, trabajaron muchos presos del canal, ya en condición de libertos, ya eran libres, pero trabajaron en la realización de esa obra. Entonces, en este sentido, también afortunadamente la sensibilidad que existía en aquella época con la rectora tristemente desaparecida Rosario Valpuesta, hubo una vinculación, de inmediato quisieron vincularse y se les propuso hacer un homenaje a los presos del canal, que fue el primer homenaje que se le hizo públicamente después de muchísimo tiempo. Y se plantó un olivo centenario y se puso una placa con una frase de Saramago: recordar es vivir y mantener los sueños. Y fue muy emocionante porque fue la primera vez que se encontraban muchísimos presos políticos que trabajaron en el canal y sus familiares. Y para ello era la única o la primera vez en la que veían que la sociedad pues le daba las gracias, ¿no? Le daba las gracias por su memoria, por su testimonio, por haber estado ahí. Un algo y una piedra que hemos puesto el canal de los presos, porque era el canal de Bajo Guadalquivir. Y allí hay una piedra que dice el canal de los presos y un olivo que plantamos con Ángel. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra. A estos sitios he ido y en estos sitios he ido pregonando que yo era una portavoz de una generación, que otros lo sabrían como yo, tenían más miedo y no habían hablado, y que yo quería desahogarme antes de morirme, sin tenerle rencor a nadie, sin decir ni los malos ni los buenos. Nosotros pues estamos orgullosos de que de mi hermana sea medalla de Andalucía, porque ella no tiene carrera, ella no es una persona, pero tiene esa cabeza que tiene y es como es, y la verdad que se cerró un círculo, pero otro se abrió, porque cada vez que nos acordamos y sabemos, pues, recordamos ese día con mucha alegría. El día que le dieron la medalla de Andalucía a mi madre, pues quizá eso es lo máximo, ¿no? Que se pueda recordar de tu madre, de que le haya hecho ese homenaje, porque también estuvo en lo de la escuela de adultos, también le hicieron otro homenaje en televisión, pero ese quizás fue todavía más grande, lo disfrutamos mucho y la admiramos, pues una barbaridad. La medalla de Andalucía de Francisca Edame sin duda fue un aldabonazo también a la conciencia, ¿no? Al reconocimiento, porque Francisca Edame, más allá del canal de los presos, representa una historia muchísimo más amplia, ¿no? Es la historia de la posguerra, de las mujeres sufrientes, de las mujeres cómplices, de las mujeres dolorosas, de las mujeres que pasaron hambre y miseria, pero que nunca perdieron el sentido de la dignidad. Yo el día que me dieron la medalla dije que no era para mí, la medalla era para una generación. Que yo me había atrevido a hablar, pero yo todo lo que hablo es en memoria de todos los que sufrieron las mismas cosas que nosotros, porque nosotros no éramos solos. Es que la puerta de la cárcel estaba llena de gente, de familiares, a llevarle la comida. De nuestra guerra civil no me quiero ni acordar. Me robó mi juventud y no la pude encontrar. Aquella juventud de coplas, ilusiones y alegrías, entre el miedo y la miseria me transformaron la vida. Porque pasé mucha hambre y mucho frío. Y a la hora de arreglarme ni zapatos ni vestido. Y me miraba al espejo y muchas veces llorando porque no podía comprarme una barrita de labios que tanta ilusión me daba a mis 17 años. Y perdí mi juventud y no la pude encontrar. Me quedé como una rosa que cortan de su rosal. Ahora que lo tengo todo,
me da pena de pensarlo. Tengo zapatos y vestidos y hasta barritas de labios y también arrugas y canas porque tengo muchos años. Pero gracias a la democracia he podido superarlo.